El presidente Noboa reitera que pese a las lluvias escasas, en abril no habrá apagones y que su gobierno ha sumado megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Se encienden las alertas por las elevadas temperaturas en provincias de la costa que generan más consumo de electricidad. Los pronósticos de entidades internacionales advierten la llegada del Super Niño. Concluyeron 2 días de ejercicios navales con Estados Unidos. El portaaviones Nimitz fue el centro de las operaciones, que incluyó simulacros de ataque e interdicción y prácticas con fuego real. La cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil alberga a 61 de las mujeres delincuentes más peligrosas del país. Varias reclusas ya han sido trasladadas, incluyendo al alcalde de Pujilí. No se avisora una pronta solución al conflicto diplomático entre Ecuador y Colombia, porque, entre otras razones, el presidente de ese país ha tomado parte de la campaña para las elecciones del 31 de mayo. Las delegaciones diplomáticas ecuatorianas en España se alistan para ayudar con los trámites de regularización de unos 3.000 ecuatorianos. En ese país se espera un reglamento que establecerá los requisitos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Iniciamos aquí la información. En este jueves 9 de abril, el presidente de la República aseguró que hay energía suficiente para soportar la crisis eléctrica por falta de lluvias durante abril. ¿Qué tal, Pedro y amigos? Bienvenidos. El mandatario explicó que las 2 hidroeléctricas más importantes del país no están en estado crítico por la falta de agua. Diego Cuenca describe la situación. Ecuador no ha superado la crisis de energía, que se agravó desde 2024. Hasta el momento el gobierno no ha podido cubrir completamente el déficit de al menos 1.000 megavatios. Y ese mes debe evitar los apagones como consecuencia de la falta de lluvias, que ya afectan las operaciones de las hidroeléctricas del país. Pero el presidente Daniel Noboa se muestra optimista y asegura tener el control. Y va a haber suficiente energía todo el mes de abril, que es el mes de mayor demanda y con picos de demanda hasta 5.600 megas, vamos a poder cubrirlo sin ningún problema y ya mayo va a haber mucha más tranquilidad. Noboa explicó que podrán evitar los apagones, porque las 2 hidroeléctricas más grandes del país no están en situación crítica. El embalse Mazara está en 2137. Si usted ve la misma fecha, hace 2 años, o los últimos 10 años, cómo está alrededor del 10 o el 15 de abril, siempre está por debajo de 2125, no está en niveles críticos el embalse. ¿Y por qué es tan importante ese embalse? Porque baja en escalera en todo el complejo Paute. Aparte, el caudal de Coca-Cola Sinclair está alto. Noboa habla de esas 2 centrales, porque el complejo hidroeléctrico Paute tiene capacidad para cubrir el 35% y Coca-Cola Sinclair puede cubrir más del 45% de la demanda nacional de energía. El mandatario aseguró que el caudal de Coca-Cola está alto. Sin embargo, según el sistema de monitoreo de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, el caudal de esa central, que puede llegar a los 900 metros cúbicos por segundo, hoy está en 309 metros cúbicos por segundo. Y el nivel de agua que ingresa sigue bajando por falta de precipitaciones. El primer mandatario explica que el estiaje no afectará tanto porque su gobierno pudo incorporar nueva energía. Hicimos Toachi Pilatón, esos son 200 y pico de megas adicionales. Mejoramos y hicimos mantenimiento también en Daule Peripa, esos son 200 megas adicionales. Añadimos en el parque termoeléctrico en Esmeraldas, asimismo como en Quevedo y próximamente en Pascuales, otros 400 y pico de megas adicionales. ¿Por qué se ha hecho eso? Es que no se ha comido el embalse como usualmente pasaba en los años anteriores y por eso podemos pasar estos periodos de 3-4 semanas de sequía antes de que se recuperen las lluvias que usualmente se recuperan desde la 3ª semana de abril. Ecuador soporta la crisis eléctrica sin la importación de energía de Colombia, que vendía cerca de 400 megavatios, y ahora intenta cubrir ese déficit, renovando el contrato de una de las 3 barcazas eléctricas, para contar con más de 300 megavatios de energía alquilada. Super Niño, inundaciones y sequía.
El clima sigue llamando la atención en Ecuador y el mundo. Mientras las provincias de la costa experimentan altas temperaturas, los pronósticos de entidades internacionales advierten de una mayor posibilidad de un fenómeno del Niño intenso, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Las regiones de la costa experimentarán al menos hasta el 12 de abril altas temperaturas, una sensación térmica que se siente de forma intensa en las calles y que en Guayas ha oscilado entre 30 y 32 grados, según el INAMI, causado entre otros factores al ingreso de masas de aire seco desde el Océano Pacífico. Y lo que ocurre en el mar no solo está captando la atención de Ecuador, sino del mundo, porque los pronósticos se siguen actualizando y el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a plazo medio, por ejemplo, en su último informe, afirmó que la probabilidad de un super El Niño está aumentando. Las gráficas del Centro Europeo muestran un aumento de la temperatura en los océanos hasta septiembre. Pero este incremento puede extenderse hasta el 2027 según los pronósticos. El profesor de Ciencias Atmosféricas en la Universidad Estatal de Nueva York señaló en redes sociales que existe un potencial real de que ocurra un evento del Niño más intenso que en los últimos 140 años. Es más, la agencia científica estadounidense NOAA, por sus siglas en inglés, mostró en su informe de abril que desde agosto a enero del próximo año, las probabilidades de un fenómeno del Niño supera el 90%, cifras que ha revisado el meteorólogo colombiano Cristian Euskategui. El fenómeno muy probablemente se desarrolle a partir del último trimestre aproximadamente de este 2026, que esté consolidado como tal el fenómeno hacia final de este año y comienzo del próximo. Ahora también dejen claro que hay que ser cautos. Dice que todavía no hay una certeza absoluta en los pronósticos, que será a finales de junio, cuando haya un panorama más claro. De momento podemos los meteorólogos advertir de que la probabilidad es bastante alta, pero de allí a señalar una intensidad fuerte o muy fuerte, debemos tener siempre la precaución de señalar que estamos en la barrera de la predictibilidad del hemisferio norte, ¿no? Según los informes del Centro Europeo, lo que se espera para países como Ecuador y Perú son lluvias intensas, pero el meteorólogo Euskategui señala que será importante el monitoreo permanente, porque mientras en la costa ecuatoriana podrían primar las precipitaciones, para otras regiones como la sierra podrían darse eventos de sequía. Vamos ahora a revisar el pronóstico de temperaturas para esta tarde en algunas ciudades del país. Según información del INAMI, en Guayaquil habrá temperaturas de hasta 33 grados y una radiación muy alta, mientras en Santa Elena, por ejemplo, se registrarán temperaturas de 30 grados. En Quito, las temperaturas alcanzarán los 24 grados y también habrá una radiación muy alta, y vemos allí a Loja, donde se registrarán temperaturas máximas de 21 grados. Mientras que si nos vamos hacia Macas y Puyo, en la Amazonía, se reportarán temperaturas máximas de 27 y 29 grados centígrados. Vamos a San Cristóbal, en la región insular. Lo que estamos viendo ahí es una temperatura de 31 grados centígrados. La Armada realizó ejercicios navales junto al portaaviones nuclear de Estados Unidos Nimitz en aguas ecuatorianas. Por primera vez, el buque, considerado una base aérea flotante, participó en maniobras militares para mejorar las operaciones de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado en el Pacífico. Paul Romero con el informe. Este martes y miércoles, el portaaviones nuclear de guerra de Estados Unidos, Nimitz, navegó por aguas ecuatorianas. Por primera vez participó en el ejercicio marítimo bilateral Southern Seas 2026, organizado por el Comando Sur. Welcome to Ecuador. The Ecuadorian Navy sends its best regards to the USS Nimitz and the USS Wrigley. Su presencia fue temporal para ejercicios de interoperabilidad con las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que participaron con las corbetas misileras Manabí, Loja y aviones Super Tucano de la FAE. El portaaviones, considerado una base aérea flotante de más de 300 metros de eslora, con pista de aterrizaje y tecnología de última generación, tiene capacidad para movilizar más de 65 aviones, como los F-18, helicópteros, entre otras aeronaves, que demostraron su capacidad operativa durante los ejercicios en el Pacífico.
Según el Comando Sur, la formación impartida incluyó intercambio con expertos, simulacros de operaciones de interdicción marítima, un ejercicio de tiro con fuego real, maniobras en formación y un ejercicio de defensa aérea. Estas maniobras militares conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos pretenden mejorar la coordinación para enfrentar amenazas como el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas en el Pacífico ecuatoriano. El entrenamiento en alta mar con la Armada brindó la oportunidad de perfeccionar las habilidades críticas para fortalecer la cooperación con Ecuador, que se mantiene sólida según el Comando Sur. A los ejercicios militares asistieron el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, el jefe del Comando Conjunto Henry Delgado, la canciller Gabriela Sommerfeld, delegados de la Embajada de Estados Unidos, entre otras autoridades. Gustavo Petro, un presidente incómodo. La relación entre Ecuador y Colombia atraviesa un nuevo punto crítico tras la suspensión de diálogos clave para la próxima semana. Las tensiones políticas y desacuerdos comerciales mantienen estancadas las negociaciones por 3 meses y analistas consideran que la salida más cercana podría llegar tras las elecciones presidenciales en Colombia. Nos informa ahora Joel Vanegas. El conflicto entre Ecuador y Colombia difícilmente se superará en los próximos días, a medida que avanzan las elecciones presidenciales en el vecino país, previstas para el 31 de mayo, es posible que las tensiones políticas tomen más fuerza, porque el mandatario Gustavo Petro decidió marcar agenda dentro de la campaña electoral. Su candidato Iván Cepeda lidera los sondeos y tendría prácticamente asegurado el paso a la segunda vuelta, frente a una de las dos opciones de la derecha, el radical Abelardo del Espriella y la urbanista Paloma Valencia. Por eso, el mensaje del gobierno desde su ideología de izquierda es claro. En el marco de un periodo electoral, en el marco de una muestra sobre todo de fuerza, si se quiere, de cara también a los electores y a aquellos seguidores del gobierno y del grupo o del movimiento político que sigue al gobierno, pues uno esperaría también que se mantenga esto como un efecto de demostración. Ese discurso se exacerbó esta semana cuando Petro dijo que el ex vicepresidente Jorge Glass es un preso político en Ecuador. Aquello motivó una carta de protesta desde el gobierno de Daniel Noboa, al tiempo que se suspendieron las reuniones binacionales para discutir temas fundamentales como los aranceles, la compra y venta de energía y la seguridad fronteriza. La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que esos encuentros técnicos no tienen nueva fecha. A tratar de siempre resolver a través del diálogo. Sí, las mesas técnicas por este impasse han sido suspendidas, no digamos canceladas, pero suspendidas hasta encontrar el ambiente propicio, la buena voluntad. El impasse diplomático se ha prolongado por 3 meses. Por eso, el analista colombiano considera que un posible desenlace podría darse después de las elecciones. Hay que esperar hasta elecciones, definitivamente. Dependiendo también del cambio, se va a dar la rapidez de ese restablecimiento de relaciones, pero definitivamente eso no puede mantenerse de manera indefinida. De haber una segunda vuelta, esta se realizaría el 21 de junio y la posesión del nuevo presidente de Colombia se dará el 7 de agosto, fecha en la que se esperaría el fin de la crisis fronteriza. El concurso de fiscal general suma un nuevo reclamo por falta de transparencia derivada de la renuncia de sus principales veedores. La Corporación Participación Ciudadana solicita que el Consejo otorgue garantías y reintegre a los ciudadanos que han seguido el proceso desde el inicio. Se trata de uno de los procesos de selección más complejos y sensibles del sistema institucional, también uno de los más golpeados por las dudas. El concurso para fiscal general arrastra cuestionamientos desde los cambios en su reglamento, conformación de la Comisión Ciudadana de Selección y la más reciente, la renuncia de 10 miembros de la veeduría, incluida su directiva. Para la Corporación Participación Ciudadana es un hecho grave que empaña el proceso. Sí queremos motivar a los veedores que si el Consejo de Participación Ciudadana corrige y públicamente dice que les va a dar todas las garantías de acceso a la información, retomen su trabajo. Pero el Pleno del Consejo de Participación redujo la crisis a un asunto administrativo y con 6 votos a favor aceptó sin cuestionamientos la renuncia de los veedores. Sin
embargo, sí se ha generado un vacío en su estructura de representación que debe ser atendido de manera oportuna. Disponer la convocatoria para la elección de nuevas dignidades garantizando un proceso transparente. Solo una consejera pidió analizar las causas sin ser atendida. No podemos normalizar que el mecanismo de control social se fracture. Aprobar este informe sin ese análisis sería validar un proceso ya altamente cuestionado. Este no es el primer llamado desde la sociedad civil exigiendo un proceso transparente. Desde un inicio, la Comisión Cívica de Seguimiento, JURDEM y el Observatorio de Derechos y Justicia han analizado el proceso, evidenciando hechos que cada vez restan más legitimidad. Y si es que los veedores dicen que renuncian porque no se les está facilitando el trabajo, porque no hay transparencia en la información, es terrible. Lo que están haciendo es confirmando una situación que todo el país sospecha que no es un concurso transparente. Por encima de las advertencias, el concurso sigue con su cronograma. La Comisión Ciudadana de Selección este viernes terminará de analizar los pedidos de reconsideración de 34 postulantes inadmitidos. Vamos a una pausa y al regresar, 61 reclusas consideradas de alta peligrosidad por el gobierno fueron trasladadas a la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. El alcalde de Pujilí. La que fue la cárcel de máxima seguridad La Roca es ahora el Centro de Rehabilitación Social Femenino Guayas número 3. Y 61 mujeres privadas de la libertad fueron trasladadas a esta prisión de Guayaquil. Las detenidas son consideradas de alta peligrosidad según el gobierno. Estefanía Arias detalla quiénes son las nuevas huéspedes de este complejo penitenciario. Esposadas, caminando en fila india y bajo un fuerte resguardo militar, 61 mujeres privadas de libertad, consideradas de alta peligrosidad, fueron trasladadas al Centro de Rehabilitación Social Femenino Guayas número 3, mejor conocido como La Roca en Guayaquil. Las imágenes fueron difundidas por el ministro John Reinberg en su cuenta X, quien escribió: matricidas, extorsionadoras, narcotraficantes, lavadoras de dinero, sicarias, delincuentes de cuello blanco, una extensa lista de delitos que no entraría en este post si los enumero. Bienvenidas a La Roca. Las internas fueron trasladadas desde 9 centros penitenciarios del país. ¿Quiénes son las nuevas huéspedes de la cárcel La Roca? Simoy Lozano Salavarría, alias la Barbie del Sur, fue condenada por un intento de asesinato contra una modelo en los exteriores de una discoteca de Guayaquil en 2015. Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, detenida en 2024 por delincuencia organizada y manipulación del sistema judicial. Andreina Lamota Solís, sentenciada hace pocos días a 40 años de prisión por asesinar a su madre, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado en un departamento de Sauces en Guayaquil en octubre de 2025. Diana Carolina González Arriaga, modelo e influencer, detenida en marzo de este año por presunta vinculación con una banda dedicada a extorsiones en Machala, El Oro. Verónica Briones Zambrano, conocida como la novia de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, enfrenta 2 procesos penales por pertenecer a ese grupo criminal, delincuencia organizada y lavado de activos. Aún no ha sido sentenciada. Kerly Álvarez, hija de alias Gerente, cabecilla de comandos de la frontera, sentenciada por delincuencia organizada y enfrenta otro proceso por lavado de activos. Y un caso singular, José Arroyo Cabrera, alcalde de Pujilí, capturado en 2024 por un caso de peculado, bautizado como ornato municipal. Fue trasladado a esa prisión porque en su cédula consta como mujer. Su proceso penal está en fase de preparatoria de juicio y al no tener una sentencia ejecutoriada en su contra, no ha sido destituido. La Roca fue la cárcel de máxima seguridad para varones, construida en 2008 y escenario de múltiples masacres y motines. En diciembre de 2025, La Roca quedó vacía luego del traslado de reclusos a la cárcel del Encuentro en Santa Elena. Así, el penal entraría en repotenciación, dijo el gobierno en aquella fecha. Buscamos al Ministerio del Interior para confirmar si ya fue remodelada, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta.
20 personas fueron detenidas en el operativo Apolo 14, ejecutado en Guayaquil y en Durán, en la provincia del Guayas. La policía recuperó 50 motocicletas. 8 autos fueron retenidos, entre estos un taxi utilizado para movilizar drogas. Asimismo, los uniformados decomisaron 18 armas, entre fusiles, pistolas y subametralladoras. Desde la policía se indicó que esta intervención afectó las operaciones de 7 bandas criminales. En Babahoyo, un operativo policial frustró el envío de 2 toneladas de cocaína que, según las investigaciones, iban a ser escondidas en un contenedor que había sido modificado para salir por uno de los puertos del país. El cargamento estaba distribuido en unos 2.000 paquetes y, según el ministro del Interior, John Reinberg, está valorado en $95 millones en el mercado europeo. Durante la intervención fueron detenidos 5 sospechosos presuntamente vinculados con la organización criminal Los Lobos. Unos 3.000 ecuatorianos que viven de manera irregular en España aspiran a formalizar su situación con el Real Decreto que busca beneficiar a 500.000 migrantes. La embajada y los consulados están a la espera del reglamento con los requisitos, pero ya tienen un plan de contingencia para ayudar en los trámites. Diego Puente con el reporte. La Embajada de Ecuador en España calcula que unos 3.000 ecuatorianos podrán beneficiarse del proyecto de regularización masiva que anunció el gobierno de Pedro Sánchez para migrantes. El Consejo de Ministros de ese país aprobó en enero un Real Decreto de tramitación urgente para la regularización extraordinaria de más de 500.000 de extranjeros. El documento todavía no es ejecutado porque falta un reglamento con todas las directrices. Ese tema está todavía en espera porque hay algunos inconvenientes. Sectores de la Unión Europea no están de acuerdo en esta regularización masiva. Ellos inclusive han puesto de manifiesto que más bien esa regularización va a ser específica solamente para España y que si se regularizan aquí no podrán trabajar en el resto de la Unión Europea. A la espera del reglamento, la delegación diplomática ecuatoriana dice estar preparada. Piden a los ecuatorianos tener al día pasaporte y obtener digitalmente el certificado de antecedentes penales. Para otros trámites, darán ayuda en las sedes. Que los equipos de los consulados puedan hacer horas suplementarias, puedan trabajar horas extraordinarias, fines de semana. Vamos a buscar también al grupo de voluntarios que nos han ayudado en los procesos últimos electorales para que ellos también sean parte de la ayuda que puedan prestar en los consulados para aquellas personas que no tienen habilidades digitales. Quienes busquen su regularización deben acreditar haber estado en España o ser solicitantes de protección antes del 31 de diciembre del 2025 y llevar más de 5 meses en el país. A diferencia de un proceso similar que se dio hace 20 años, Ecuador esta vez no estará entre los países con más número de migrantes que buscan su regularización. Esto porque la obligación de visa limita la salida de ecuatorianos hacia ese país de forma irregular. En su mayoría, los ecuatorianos que buscarán este beneficio son estudiantes o turistas que luego del límite permitido para su estancia decidieron quedarse. Más adelante en Televistazo, el régimen iraní reabrió el estrecho de Hormuz, pero el tránsito es lento debido a limitaciones técnicas y al gran número de buques acumulados. Ya volvemos con los detalles de esta noticia. El boletín del proyecto Crime Lab, que analiza cifras de homicidios de 2025, confirma que ese año fue el más violento en la historia del país. La provincia de Los Ríos tuvo la mayor tasa de criminalidad. Para especialistas, en lo que va del año hay un descenso de los asesinatos, pero esto obedece a factores específicos y volátiles. Fabiola Santana con el informe. Este jueves, el proyecto Crime Lab de la Fundación Panamericana para el Desarrollo presentó el Boletín Anual de Homicidios Intencionales del 2025. El informe con datos del Observatorio de Crimen Organizado confirmó que Ecuador cerró ese año con una tasa de 50.9 homicidios por cada 100.000 habitantes y que sus 9.216 homicidios representan un incremento del 30.5% en relación al 2024, siendo mayo el mes más violento con 934 casos. Esto implica que en Ecuador hubo un promedio de 25 muertes al día, es decir, una muerte por hora. En el primer trimestre de este año ya son 1.900 las muertes, es un descenso en consideración a las 2.400 del mismo periodo del año pasado. Sin embargo, esto podría tener razones específicas y volátiles.
Por ejemplo, pactos entre las bandas, como nosotros presumimos que ocurrió en el año 2024, en el que hubo un descenso notable de los homicidios. Puede ser también la liberación de algunos capos en otros territorios de fuera del Ecuador. El 46% de las víctimas fueron jóvenes de entre 15 y 29 años, 30% más que el año 2024. Hay un tal vez cada vez mayor reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, sobre todo de adolescentes, que luego obviamente también terminan siendo víctimas de la violencia criminal. Otro dato que arroja el boletín es que si bien Guayas concentra el mayor número de homicidios, Los Ríos registró la mayor tasa, 130.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. El presidente Donald Trump lanzó nuevamente advertencias contra Irán en su cuenta de Truth y afirmó que las fuerzas militares estadounidenses permanecerán alrededor de Irán hasta que se implemente completamente un acuerdo real para terminar la guerra. Advirtió nuevamente que Irán no tendrá armas nucleares y que el estrecho de Hormuz permanecerá abierto y seguro, señalando que si Teherán no cumple, responderán con una ofensiva más grande, mejor y más fuerte. Además, dejó claro que el Líbano no forma parte de ese acuerdo, calificándolo como un conflicto separado. El régimen iraní reconoce que aunque han abierto el paso por el estrecho de Hormuz, hay restricciones técnicas y de seguridad por lo angosto que es el cruce y la cantidad de barcos represados. Al estar en sus aguas territoriales, exigen que las embarcaciones se pongan en contacto con autoridades militares para garantizar un paso seguro, advirtiendo además que la normalización de la situación tomará tiempo por el estado de guerra en la zona. Por el estrecho de Hormuz pasaban más de 100 barcos por día antes de la guerra en Irán. Ahora que con Estados Unidos acordaron un alto al fuego temporal, la reapertura es lenta. Incluso llegó a cerrarse nuevamente el miércoles por los ataques de Israel contra Líbano. Y la Guardia Revolucionaria iraní mantiene un estricto control en el sitio. El viceministro de Exteriores de Irán dice que existen limitaciones técnicas y que por ello todos los buques que deseen transitar por el estrecho de Hormuz deben comunicarse primero con el ejército y sus puntos de contacto militares en la zona. Preguntado sobre si las limitaciones a las que se refiere tienen que ver con minas navales ubicadas en esa ruta marítima, respondió: incluidas esas, hay otras medidas que implementamos para tiempos de guerra. Contamos con mapas y todo lo necesario para garantizar el paso seguro de los buques cisterna y otras embarcaciones. Asegura que el paso está abierto a todos, salvo en caso de comportamiento hostil de cualquier tipo. Hay unas 800 embarcaciones represadas y con las restricciones vigentes se estima que evacuarlos a todos y retomar el flujo normal tomará tiempo. Más de las 2 semanas que estará vigente la tregua, durante la cual Irán, Estados Unidos y Pakistán, como cabeza de la mediación, negociarán las condiciones para poner fin al conflicto. El inicio de esas conversaciones está previsto para el viernes en la capital pakistaní. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció nuevas medidas económicas que incluyen un aumento salarial previsto para el 1 de mayo y un llamado a corregir errores del pasado. Esto ocurre en medio de cuestionamientos sobre la extensión de su mandato tras superar el límite previsto de 90 días en el cargo luego de la captura de Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez hizo los anuncios sobre economía, entre ellos un incremento salarial en una transmisión televisiva, acompañada por los ministros de su gabinete y del presidente de la Asamblea, su hermano Jorge Rodríguez. Anuncio que el 1 de mayo haremos un incremento, y ese incremento, como le hemos señalado, será un incremento responsable. Y Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino. La mandataria pidió corregir errores del pasado sin nombrar a Nicolás Maduro. Aseguró que la mayoría de incrementos salariales realizados antes fueron falsos, pues no eran sostenibles en el tiempo y provocaron hiperinflación.
Delcy Rodríguez continúa como presidenta interina de Venezuela, a pesar de que el 5 de abril se cumplió el tiempo de 90 días para su cargo provisional establecido por el Tribunal Supremo, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero. Sin embargo, la Corte califica el arresto de Maduro como ausencia forzosa, lo que abre la posibilidad de que Rodríguez permanezca en el cargo de forma indefinida, sin convocar elecciones. A la par, el Centro de Estudios Estratégicos del Movimiento Democracia e Inclusión, vinculado a la oposición venezolana, busca forzar una transición electoral y exigió la renuncia de toda la directiva del Consejo Electoral para avanzar hacia nuevos comicios. La renuncia de los miembros del CNE para facilitar el proceso. El movimiento sostiene que el ente electoral está controlado por el chavismo y carece de imparcialidad. Recordó que las elecciones presidenciales de 2024 estuvieron plagadas de denuncias de fraude por la falta de publicación de las actas de resultados y plantea convocar elecciones generales en no más de 10 meses. Un incendio destruyó gran parte del techo del velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro, en Brasil. Unos 80 bomberos se movilizaron para combatir el fuego, que estuvo activo por más de 10 horas. No se reportaron víctimas y aún se desconocen las causas del siniestro. El sitio fue escenario de eventos de ciclismo en pista durante los Juegos Olímpicos de verano de 2016 y desde entonces se ha utilizado para competiciones locales y entrenamientos. El Papa León XIV recibió al equipo de baloncesto estadounidense, los Harlem Globetrotters, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Fue captado intentando un truco clásico del equipo, hacer girar su balón sobre un dedo, con la ayuda de uno de los jugadores. La escena recordó una visita anterior del equipo al Vaticano, cuando el Papa Francisco también intentó hacer girar un balón de la misma manera. Más temprano esa mañana, tras el anuncio del alto al fuego en Irán, el pontífice apareció sonriente al saludar a miles de fieles que aclamaban su llegada en Papamóvil. Mañana retorna a la Tierra la misión espacial Artemis II después de su histórico viaje alrededor de la Luna. Durante un encuentro virtual con la prensa, la tripulación dijo que vio cosas impresionantes que jamás habían imaginado en su paso por el lado oscuro de la Luna. Sus últimos días a bordo de la cápsula Orión los están empleando en escribir en sus diarios y revisar los sistemas para su retorno a casa. El Comando Central sigue recibiendo los datos e imágenes obtenidas por la misión mientras se alistan para recibir a los astronautas en un punto en el Pacífico frente a la costa de California. Y luego de la pausa, un hombre vinculado al delito de abuso sexual infantil fue detenido en el norte de Quito. Ya volvemos con los detalles de este caso. En la provincia de Imbabura, militares ejecutaron 2 operativos contra la minería ilegal en el sector de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí. Durante las intervenciones en los sectores de Mina El Olivo y Mina Vieja se desmontaron campamentos clandestinos y se decomisaron 3 procesadoras, más de 160 sacos de material aurífero, 12 motores, bombas de agua, 20 sacos con mineral y químicos como cianuro. Según las Fuerzas Armadas, estas acciones afectan la operación de grupos ilegales y representan pérdidas de $21.000. Un hombre acusado de abuso sexual contra un menor de edad de 12 años fue detenido en el norte de la capital. El aprehendido producía material que era distribuido a través de redes sociales. Después de varios meses de investigación, la unidad de ciberdelitos de la policía logró ubicar a este hombre de 64 años, quien desde el 2025 se dedicaba presuntamente al delito de abuso sexual infantil hacia un niño de apenas 12 años. Estaría almacenando, distribuyendo y produciendo material de abuso sexual infantil. Esta información llegó en el año 2025 y desde ese entonces los agentes investigadores de la Unidad Nacional de Ciberdelitos comenzaron a levantar toda esta información, a realizar análisis en el territorio digital. El sujeto fue capturado en el norte de Quito. Sin embargo, las autoridades ubicaron una casa en el sector de Nono, donde producía este material, el mismo que era distribuido en redes sociales.
Aquí los agentes encontraron varias evidencias. Entre ellos tenemos varios terminales móviles, tenemos discos duros, tenemos memories flash, encontramos inclusive discos CDs, computadoras, y todos estos equipos electrónicos y estos indicios que fueron incautados serán sometidas a las diferentes pericias para seguir encontrando más información y que tal vez nos pueda permitir identificar a más víctimas. La madre del menor desconocía de este hecho, por lo que fue contactada y alertada de este delito que se le realizaba en contra de su hijo. Tras la audiencia realizada al sospechoso, las autoridades judiciales dictaminaron 90 días de prisión hasta que continúen las investigaciones. El delito está catalogado por el artículo 103, que es por pornografía de utilización de niñas y adolescentes, y tendría una pena privativa entre 13 a 16 años de prisión. Durante el primer trimestre de este año, la unidad de ciberdelitos ha rescatado a 3 menores, logrando capturar a 6 personas. Esto gracias a la ayuda de organismos internacionales. La proliferación de la jaiba mora complica las faenas de pesca artesanal en la provincia de Esmeraldas. Este crustáceo se ha multiplicado, devora la carnada, daña las redes y no tiene valor comercial. En Atacames, las embarcaciones retornan con las mallas llenas y casi sin capturas útiles, lo que afecta el sustento de cientos de familias. La presencia de la jaiba mora mantiene en jaque la actividad pesquera en las costas de Esmeraldas. Las faenas se complican, las redes regresan llenas de este crustáceo que se ha multiplicado en las áreas de pesca y devora la carnada, además de dañar las redes. No tiene valor comercial, pues muere rápidamente al ser capturada y libera un líquido que provoca irritaciones en la piel. Según el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca, su presencia se ha detectado desde las 3 hasta las 180 millas náuticas mar adentro. Su expansión se asocia al aumento de la temperatura del mar, una condición que facilita su desplazamiento y producción. Un equipo de Televistazo se embarcó con pescadores artesanales en Atacames, al sur de la provincia, para ver de cerca lo que ocurre en el mar. Llegamos donde estaban las jaibas moradas y en 10 minutos que calamos las redes ya se estaban llenando. ¿Qué será? Dejándolo una hora, se fuleteaba de jaiba la red. Dicen algunos cómo muerde la jaiba con los dientes, con la tenaza, pero ella devora la red, la malla como le da la gana. En una sola prueba, al menos 50 jaibas mora quedaron atrapadas en una red. En la parroquia Súa, los pescadores aseguran que cuando las mallas salen completamente plagadas, terminan enterrándolas por la dificultad de limpiarlas. Yo aquí tengo $3,000 perdidos. Aquí tengo 30 mallas, miren. En el puerto pesquero de Esmeraldas, decenas de lanchas permanecen sin salir. Las capturas caen. De 30 dorados por jornada, ahora se obtienen entre 3 y 5. Cada salida demanda una inversión de alrededor de $500, pero el ingreso apenas llega a entre 100 y 200. Se estima que al menos 5.000 pescadores en la provincia enfrentan esta situación. Con profunda emoción y al ritmo que marcó generaciones, Gustavo Velázquez, el inolvidable amo de la cumbia, fue despedido con música en Quito. Así se despidió al maestro Gustavo Velázquez, con música. Varias agrupaciones quiteñas interpretaron sus temas al finalizar la misa, mientras el féretro era trasladado. Canciones como El Aguajal y ¿Dónde estás, amor? Sonaron a la salida de la capilla en medio de familiares, amigos y seguidores que acompañaron el momento en el Camposanto Monte Olivo en Quito. El cantante falleció este lunes a los 71 años, tras un cáncer. Referente de la cumbia y la música nacional, deja un legado que trasciende generaciones. Varios músicos compartieron en redes sociales videos de esta despedida, marcada por lo que más lo representaba, la música. Y ahora música para cerrar la semana. La Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Sinfónica de Loja preparan 2 recitales este viernes. El público de Quito y de Loja podrá disfrutar del repertorio nacional y de composiciones clásicas también. Más detalles con Diana León.
La Compañía Nacional de Danza estrena este viernes una nueva pieza coreográfica como parte de las celebraciones por su aniversario número 50. La obra La Escalera Oscura profundiza en lo que queda del mundo real, cuando las formas y las imágenes superficiales comienzan a desmoronarse. La presentación gratuita será a las 7 de la noche en el Teatro Nacional Sucre de la capital. Últimos días para visitar la exposición Miradas al Centro Urbano de Guayaquil, en el Museo Nacional del Cacao, ubicado en esta ciudad. La muestra incluye 22 fotografías que resaltan las características urbanas históricas de la Perla del Pacífico e invitan al público a reconectarse con su identidad. Se puede visitar sin costo entre las 10 de la mañana y 5 de la tarde. Dos recitales sinfónicos se presentarán este viernes en Quito y en Loja. En la capital, la Orquesta Sinfónica Nacional alista el concierto Shakespeare, un viaje musical, con composiciones de Tchaikovsky, como la obertura Fantasía, Romeo y Julieta. La función será en Casa de la Música a las 8 de la noche. Mientras que en Loja, la Sinfónica de esa ciudad acompañará a los cantantes Pedro Peralta y Sonia Espinosa en un recital de música nacional. Ellos cantarán en el Teatro Bolívar a las 8 de la noche. Y con esto concluimos. A ustedes, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Recuerde que el INAMI prevé un incremento de la temperatura en gran parte de la costa y sierra ecuatoriana y que puede y debe mantenerse hidratado y utilizar protector solar. Así es, y recuerden también que en ecoavisa.com y Ecoavisa Play y en nuestras redes sociales las noticias se actualizan a toda hora. Televistazo vuelve a las 7.